Japón está en el top 10 de los países más seguros del mundo, así que me quedé casi 70 días para comprobar mejor qué tan seguro es realmente. Voy a probar la seguridad en varias áreas, el típico dejar un objeto valioso por ahí y regresar a ver si todavía está, ver si en las tiendas de celulares caros de verdad amarran los celulares, ver si roban niños o no, cómo es caminar tarde sola, entre otras. De hecho, aquí los niños en alrededor de los 5 años se dan el lujo de ir solos y regresar a la escuela porque aquí es bastante seguro, y por eso se dieron el lujo de hacer la serie de Netflix de Mi Primer Mandado, donde los preparan para poder hacer mandados muy pequeñitos de manera independiente. Son justamente las 11 de la noche, las tiendas están cerradas, pero justo aquí tengo una tienda, en todos los sentidos está abierta y vamos a entrar. Pues resulta que esta mae es 24/7 y como pueden ver está abierta la puerta y estoy entrando. Y lo más increíble de todo es que a pesar de ser 24 horas, no tiene a nadie que atienda. Ahora me sale ahí alguien, ¿qué está haciendo? Tienen música, vestidor y la caja para que pagues por ti mismo. Tienen cámaras. Lo que yo me pregunto es ¿qué pasa si viene alguien y se robó una prenda? Ok, lo están viendo por cámaras, pero ¿será que hay alguien que está cerca? ¿Será que hay alguien que puede atender rápido? No lo sé. Y tras de todo, lo que más me sorprende es que las puertas están abiertas. Esta prenda vale 2000 yenes. Ay, qué lindo. Y es que tras de todo está todo ordenado. ¿Será que nadie viene? ¿O será que siempre viene alguien? Igual ordena y se va de nuevo. ¿Será que vive arriba? Las prendas no están aseguradas. Lo que me sorprende también es que, digamos, hay prendas demasiado al alcance como para... y ¿ves? Pasan las personas y como que tampoco a nadie se le ocurre. Otra prueba de seguridad es que las tiendas de conveniencia y los McDonald's están abiertos 24/7. Aquí la gente he visto que no tiene como la necesidad de estar viendo para atrás a ver si alguien nos está siguiendo o algo así, es decir, se sienten seguros. Callejón, voy a meterme y vamos viendo. Silencioso, son las 8:36, está oscuro, pero tampoco se siente peligroso ahora, también porque no se ve nadie, pero estoy segura que si alguien o algo me sale, puede ser un gato o una viejita tierna. Ya salimos y bien, ahí está el gato que dije que podía salir. Ando caminando a las 2 de la mañana en una calle no tan principal y cuando pasa alguien como que igual todo bien, no se interesa mucho en mí o en qué ando, etcétera. La verdad es que a esta hora y a toda hora me siento segura. Yo estaba viendo una entrevista a varias mujeres extranjeras que viven aquí en Japón y ellas decían, Japón es muy seguro, pero me pasó, y contaban una historia de acoso inocente, como lo explicaban, como por ejemplo que alguien las perseguía simplemente y después se iba, o que alguien les tocaba una parte y después se iban corriendo, cosas así. Y al final, después de contar toda la historia, decían, pero Japón es seguro. Entonces, a opinión de ustedes, ¿es tan seguro o no? Y que esas cosas les pasaban principalmente en Tokio. Claro, ellas recalcaban que en sus países, principalmente latinoamericanos, sufren acoso, violaciones, asesinatos, secuestros. Entonces, que este tipo de acosos no son tan graves. Que repito, eso fue lo que ellas dijeron. Una cosa que me recomendaron es amarrar mis pertenencias a la bicicleta, porque puede ser que alguien me las quiera agarrar en el camino. Y entonces yo pregunté, ¿y eso es muy normal aquí? Ok, me dijeron, en Osaka sí. Entonces, bueno, y solo por prevención lo hago siempre. La cosa es que ya fui víctima de un robo aquí en Japón. Y no hablo del corazón. En resumen, estaba yo sentada en una tienda de zapatos en un centro comercial, le di la espalda a mi sombrilla y cuando me di cuenta ya no estaba. Ahora, bueno, esta no es... era mi sombrilla nueva. Mucha gente me dice que eso es muy normal porque a veces confunde sus sombrillas porque muchas se parecen y podemos dar el beneficio de la duda. Lo importante es que me recomendaron ir a una estación de tren y hay un cajoncito con varias sombrillas para el que necesite. Básicamente, Japón se comió mi sombrilla, pero a la vez me escupió otra. Esta es usada, pero cumple la función. Y ojo, no estaba haciendo ningún experimento y me pasó eso. Si no, obviamente se los hubiera grabado. Por ahí, dejé mis cosas y me vine para acá para grabarles un video acá, pero es extraño como nadie le importa que hay cosas, nadie está haciéndole ojitos ni nada.
Comento que en este momento estoy en un parque, 5:20 de la tarde. Tengo cosas de tecnología como esta cámara, mi celular, este Apple Watch, y la gente pasa y a nadie le importa. Eso me hace sentirme mejor. Otra prueba de seguridad que voy a hacer es que, estoy en McDonald's y está lleno de gente. Voy a bajar un momento, que estoy en un segundo piso, y voy a dejar esas cosas mías importantes, caras tecnológicas aquí en la mesa. Voy a pedir algo y regreso a ver si todo está así puestitico, lo voy a dejar. Bueno, primeras impresiones, parece que sí está todo, excepto mi celular, pero porque me lo tuve que llevar a último momento para ir a pagar. Parece que todo está. Y en total duré casi 4 minutos porque los llevé contados. Era el chance perfecto para que me vaciaran lo que quisieran. Atrás tengo una tienda Apple y vamos a confirmar que aquí es tan seguro que no le ponen ningún método de seguridad a los dispositivos, sino que los tienen sueltos. Bueno, confirmado que los Apple Watch no están pegados, vamos a ver los iPhones. Realmente revisé en general, es que estaba ahí tratando de grabar disimulada porque habían demasiados agentes que quieren venderte, entonces no quería como incomodar hoy que estaba grabando ahí en una tienda toda cara. Y esto en Shinjuku. Estoy en Kabukicho, la ciudad más peligrosa de Tokio, se dice, y de hecho aquí muchas personas después de la fiesta amanecen, pero se dice que con todas sus pertenencias. Y bueno, queridos puravideños, aquí les dejo un video que también les hice con mucho cariño.